Y bien, estamos, como anunciamos, con Beatriz Merino, quien es el presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, que ha producido un libro muy interesante, es el del que vamos a hablar, que se llama El Libro Blanco de los Hidrocarburos, con una serie de propuestas de reforma de la institucionalidad y la normatividad que para hacer posible que haya más producción petrolera. Pero antes de entrar a eso, buenas noches, Beatriz, ¿qué tal? Jaime. ¿Qué opinas de este conflicto, no entre el Poder Judicial y el Congreso, sino, bueno, entre eso también, supuesto conflicto, sino entre el propio presidente Humala? Es decir, el presidente Humala ha salido a decir que no, que lo que acabamos de escuchar, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial no debería meterse en buena cuenta en este asunto. ¿El Poder Judicial está en su derecho? ¿Está bien que interfiere? ¿Hay interferencia del Poder Judicial en el Congreso? No la hay. A ver, la democracia se define, ¿no es cierto?, como el balance de poderes. Uno tiene el Poder Ejecutivo, representa al jefe del Estado, tiene el Congreso, el poder parlamentario, y luego el Poder Judicial, que es absolutamente autónomo, porque eso es la garantía misma del derecho. Este es un caso, además, en el que, entiendo, está en ejecución de sentencia, en realidad, ¿no es cierto?, porque es un amparo que se presenta cuando el presidente García señala que no se le ha notificado los cargos, que se le ha llamado, pero y se ha violentado, digamos así, su derecho de defensa, no se le ha permitido ejercer su derecho de defensa. Y se pronuncia el juez, se pronuncia la Corte, que le da la razón al juez, y ahora en ejecución de sentencia, el juez declara nulo todo lo actuado. O sea, desde el punto de vista judicial, esos procesos, digamos, si no estuviera de por medio un expresidente y una media comisión, etcétera, uno podría decir es un caso absolutamente fácil de entender para un abogado, ¿no? Lo que creo que no se entiende correctamente es que el proceso político del Congreso no está ajeno al debido proceso. O sea, eso ha sido objeto de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ha sido objeto de pronunciamientos de la propia Defensoría del Pueblo. O sea, si bien es un proceso efectivamente en un ente político del Estado, debe respetarse el debido proceso. Todo ciudadano, no solo el expresidente, sino cualquiera, si es procesado políticamente por un ente como el Congreso, tiene el derecho de ejercer su derecho de defensa, de poder presentar sus pruebas, etcétera, etcétera, todo lo que significa el debido proceso. De tal manera que me parece que quizá debemos tomarlo con un poco más de tranquilidad y sobre todo con un poco más de respeto también a las decisiones judiciales, ¿no? O sea, sí, pues, las decisiones judiciales no solo se respetan cuando nos gustan, se respetan siempre, ¿no? Ahora, yo también ayer les pregunté a los, digamos, juristas que tuve acá, si es que los casos mismos, porque claro, uno podría decir no hubo debido proceso en las entrevistas, en las convocatorias al expresidente García, pero de todos modos los casos podrían estar bien armados, y por lo menos en el tema de los narcoindultos, donde se ve que ha habido una organización mafiosa, sin duda. La pregunta es si los argumentos para acusar a Alan García por infracción constitucional se sostienen o no se sostienen. Y ellos me dijeron que les parecía que era muy vaga la relación, es decir, muy difícil de sostener, ¿no? Pero claro, eso es algo que debería, si emerge en una relación concreta, eso de todos modos eso sí se tendría que... Es que lo que pasa es que en el derecho es tan importante el fondo como la forma, ¿no? O sea, el procesado tiene que estar, tiene que saber, digamos, el presidente Humala debiera saberlo. Yo recuerdo perfectamente cuando vino, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, yo estaba ahí, y él estaba siendo procesado por un caso en particular donde a él se le llamaba como testigo. Él pidió varias veces que se recibiera su testimonial, no se recibió su testimonial y en el último día se le cambió su condición por inculpado. Intervino la Defensoría del Pueblo porque evidentemente se había violado su derecho al debido proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es aplicable a todos, a un candidato, a un expresidente, a un ciudadano, etcétera. O sea, a quien quiera que se le viole el debido proceso, tendrá que respetársele en todos los ámbitos, sea en el Poder Judicial, sea en el Congreso, o donde quiera que sea. De tal manera que yo creo que debemos tener, me parece, un poco más de tranquilidad en este tipo de temas, y quizá
quitarles un poco esta connotación de la pequeña lucha política, ¿no? Para respetar además lo que es el Poder Judicial, que si no lo respetamos, pues no estamos respetando nuestra democracia, ¿no? Ahora, en el Poder Judicial ya hay un proceso abierto por el tema de los narcoindultos. Claro, y eso se verá. Me imagino que si ahí aflora alguna relación que pueda comprometer directamente al presidente García, será incorporado en el proceso. Sin duda, claro que sí, ya está judicializado y eso tendrá pues, ahí por ejemplo, ¿qué es lo que uno puede pedir? Celeridad, ¿no? Claro. O sea, lo que uno puede pedir ahí es celeridad, ¿no? Que se actúen todas las pruebas y se puede transparencia y celeridad, corrección en el actuar del Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial no ha dicho, no se le investiga a Alan García, ha dicho que se lo haga con debido proceso, o sea que todavía, bueno, ya se le acabó el plazo a esa comisión, pero de repente pues se le puede extender para que lo hagan bien, no lo sé. Bueno, no lo sé, eso ya son decisiones políticas. Pero la pregunta es, ¿serán capaces de hacerlo bien? Bueno, digamos, todo lo que hace el Estado debiera hacerlo bien, porque finalmente, Jaime, lo están haciendo con nuestros impuestos, ¿no? Sí, pues. Cosa que, dicho sea de paso, nos cuesta a todos mucho producir, ¿no? Y pagar. Efectivamente. Bueno, y hablando de impuestos, podría haber muchos más impuestos para el Estado si es que hubiese más inversión petrolera. Así es. Que es el tema directo de nuestra convocatoria, de la invitación a Beatriz Merino. La producción de petróleo ha venido bajando tremendamente, no estamos solo en 60.000 barriles. Ahí me estaba enterando, 34 proyectos paralizados en este momento de exploración por fuerza mayor, básicamente por trámites de distinto tipo o por problemas sociales, ¿no es cierto? Y entonces ustedes han elaborado, ustedes son la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que reúne a todas las empresas. A 17 empresas de exploración y explotación, lo que le llaman el upstream, ¿no? Upstream, ya. Han producido, claro que es encomiable, sin duda, porque en el Perú, donde nadie produce nada, todo el mundo critica y nadie propone nada, pues aquí hay propuestas. El libro blanco de los hidrocarburos, propuesta de reforma del sector de hidrocarburos para un nuevo consenso social. Bueno, es un trabajo bien hecho, largamente digamos, elaborado. En esencia, ¿qué están proponiendo ustedes? A ver, lo primero que quisiera decir, y agradezco las palabras, Jaime, porque efectivamente este gremio se creó hace un año, justamente un año, que es cuando me encargaron este trabajo. Y yo acepté por varias razones, principalmente porque eso es un problema del país. No es bueno para el Perú tener una producción petrolera declinante, no es bueno para el país que 2 de cada 3 barriles de crudo que se consumen en el Perú tengan que ser importados. Claro. O sea, eso hace que tengamos una balanza comercial deficitaria, miles de millones de dólares, y además impide que nosotros podamos, digamos, beneficiarnos con el canon, los impuestos y el sobrecanon de regalías que podrían ser largamente incluso superiores a las que son, en este caso de la minería, porque las tasas, como tú sabes, son bastante más altas. Entonces, nosotros nos abocamos a trabajar y lo primero que hicimos es obviamente un diagnóstico como corresponde. Descubrimos que la política de hidrocarburos como tal no tiene una visibilidad propia, está subsumida dentro de la política energética, no está digamos relacionada con la política de competitividad, que por ejemplo es tan importante para nuestro ministro de Economía, Castilla, y hace que cada vez digamos, haya ido declinando por 18 años la producción de petróleo, efectivamente. Pero ustedes por eso han propuesto un viceministerio de Entre hidrocarburos. otras cosas, lo primero que hemos propuesto es que haya una política de hidrocarburos por sí misma, ¿no? Que se condiga perfectamente con la política de competitividad. No puede ser que en el Perú, ¿no es cierto?, viene una empresa petrolera, descubre petróleo, le toma 16, 17 años sacarlo, en Colombia le toma 3 o 4, en Brasil le toma 5. Claro, una vez que ya sabe que el petróleo está ahí. Porque toma 17 años empezar a sacarlo. Exactamente. Por ejemplo, el petróleo que han sacado ahora último en uno de los lotes en Iquitos tiene como 17, 18 años desde que se descubrió que el petróleo estaba ahí. Puede ser, es así, es así. Entonces, pero ¿a quién hay que colgar? Esa es la pregunta. No, a nadie. A nadie. Entonces no vamos a avanzar mucho. No, lo que necesitamos acá, en primer lugar, es una propuesta. Aquí está la propuesta. Hemos propuesto, por ejemplo, defensa legal, un
un tipo de protección legal para los funcionarios. Yo me he tomado el trabajo de conversar, creo que con todas las personas, personalmente, que tienen algo que ver con el tema del petróleo en el Perú, y he descubierto que la mayor parte de estos viven aterrados por los juicios políticos que les pone el nuevo gobierno con las casas, juicios penales, casas embargadas, autos embargados, cuentas embargadas. Entonces, claro, no toman decisiones. Entonces, yo creo que necesitan un nivel de protección legal, ¿no? Que no signifique impunidad, ¿pero por quién supuesto. nos enjuicia? ¿Los políticos, los congresistas o la Contraloría También, o qué cosa? también la Contraloría, y tienen juicios penales. La Contraloría es un ¿no? problema en el Perú. Es bueno, un problema. Bueno, eso hay que conversarlo con nuestro amigo Fuad Curi, pero lo que yo quiero decir es que tienen evidentemente una carga procesal que no los deja trabajar con, digamos, con la libertad que una función tan importante les debiera permitir. Y luego hemos entrado a mirar el marco regulatorio, que probablemente es el más denso, el más complejo. Ustedes han ¿no? propuesto un viceministerio y acabo de escuchar al ministro hace 2 o 3 días decir: pucha, crear un viceministerio ahora imposible, pues será quizá el próximo gobierno. Y se le ha dicho, ya, no me moleste. Eso más o menos así ha dicho. Yo tengo mucha fe en el ministro Mayorga, creo que él es un hombre que entiende muy bien, además su extracción, él es una persona que viene del sector de hidrocarburos, él empezó su carrera profesional en Petroperú, entiendo, y luego estuvo trabajando en un organismo internacional. Yo recién lo he conocido, y estoy segura que va a valorar, va a recibir, nos va a escuchar, y con el arte de la persuasión espero que podamos convencerlo de que todas estas propuestas son propuestas transparentes, dicho sea de paso, públicas, por eso se han recogido en un libro, y de buena fe, ¿no? Así de que creemos que necesita esa visibilidad y ese peso político, porque no puede estar en una dirección que es de cuarto nivel, algo que es tan importante, ¿no? Y en el tema regulatorio... En el tema regulatorio, nosotros estamos haciendo cerca de 5 propuestas, ¿no? Que son bastante técnicas, ¿no? En áreas de certificación ambiental, digamos, en el área de reducir lo que son las discrecionalidades. Ahí está el tema famoso con el cual se inauguró el ministro Eleodoro Mayorga, y inmediatamente recibió, por supuesto, el paralelo del ministerio del ministro de Energía del Ambiente, sobre el asunto del estudio de impacto ambiental, que no debería haber estudio de impacto ambiental para la exploración sísmica. Y el ministro del Ambiente dijo, no, eso no está decidido, y quedó indeciso hasta ahora, y va a quedar indeciso para siempre. No, para siempre no, yo espero que no. En primer lugar, hay que decir las cosas con claridad. Hay 3 tipos de estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Los estudios detallados para los que son de gran impacto, los estudios, digamos, de semidetallados, que son de menor impacto, y los llamados declaración de impacto ambiental DIA, que es para un impacto moderado. Lo que dijo el ministro Mayorga es que la exploración sísmica, o sea, la parte inicial de la exploración, debiera tener de este tercer tipo de estudio de impacto ambiental, o sea, la declaración de impacto ambiental, que dicho sea de paso, es como se hace en Colombia. O sea, eso es lo que se usa en Colombia para la exploración sísmica. Desgraciadamente, Colombia tenía un gran desarrollo de pero por supuesto, porque hizo toda una reforma, ¿no es cierto? Convirtió a su empresa pública, por ejemplo, en una empresa muy moderna, cotizada en bolsa, muy autónoma, muy bien manejada, Ecopetrol, y por otro lado, el presidente de la República de entonces, el presidente Álvaro Uribe, asumió el liderazgo de la reforma del sector petrolero cuando venía declinando la producción, y la ha convertido ahora en una producción de 1 millón de barriles diarios, como lo ha hecho también el presidente Correa en Ecuador y como lo ha hecho el presidente Peña Nieto en México, porque es indudable que todos ya tenía buena producción, pero tienen 500 000 de barriles ahora, y México, que tiene 2 millones de barriles, acaba de introducir cambios fundamentales, ¿no es cierto?, que van a permitir la inversión privada otra vez en el sector petrolero. Entonces, ¿cuáles serían los cambios que yo lo que creo es que hay que crear, ¿no es cierto?, una especie de consenso que permita a las altas autoridades del Estado reunirse permanentemente, como se hizo en su momento, por ejemplo, para Camisea, nuestro amigo Jaime Quijandría, lo recordarás, para trazar una agenda de trabajo permanente, ¿no es cierto?, yo diría quincenal, semanal, que produzca los cambios que permitan que la exploración sísmica, la exploración y la explotación se realicen en plazos razonables, que permitan que la rentabilidad de la inversión sea rápida. Una de las compañías petroleras me decía el otro día, entramos el 2006 juntos, tanto a Colombia como a Perú.
En Colombia tenemos 40 pozos, en Perú 2. En uno hemos descubierto petróleo, Beatriz, en uno. Y en ese uno tenemos más reservas que en los 40 que hemos descubierto en Colombia. Pero no lo pueden explotar. Bueno, ahora están en todo el proceso para poder producir, pero lo que yo quiero decir es, ellos están en el Perú porque están convencidos que las cuencas en el Perú tienen petróleo. Y esto tiene que hacerse en el marco del más absoluto respeto por el medio ambiente. Yo no hubiera aceptado este trabajo si no fuera así, y por supuesto también de los pueblos indígenas. ¿Cuáles serían los cambios regulatorios claves? Yo diría que un cambio regulatorio clave es el nuevo reglamento ambiental, que es el que precisamente ha generado esta yo diría, pequeña discrepancia, ¿no? Yo he conversado también con el ministro Manuel Pulgar. ¿Es el reglamento que se ha aprobado? No, están en discusión entre los dos ministros, ¿no? Y yo creo que estamos todos en la misma dirección, o sea, yo creo que a veces pienso que no son solamente las leyes, sino la forma como se ejecutan. Necesitamos una ventanilla única. El SENACE es la ventanilla única para los estudios detallados, o sea, lo de gran impacto, pero para los otros también necesitamos acudir. Hay casi 100 organizaciones del Estado en las que tienen que acudir las compañías petroleras para hacer la tramitología, para hacer la tramitología. Entonces, eso todo está descrito en el libro blanco, ¿no? Tramitopatía, creo yo. Ya, pero lo importante, Jaime, es que ya está este tema en la agenda pública. El presidente de la República ha ido en los últimos 6 meses a 2 pozos petroleros, ¿no es cierto?, al pozo Bretaña y también a un pozo en Iquitos, manifestando, en mi opinión, como debe ser públicamente el compromiso de su gestión con esta actividad. 4 o 5 compañías petroleras en los últimos 6 meses han anunciado descubrimientos. Lo ha hecho Pacific Rubiales, lo ha hecho Gran Tierra, lo ha hecho Perenco, lo ha hecho Cepsa, lo ha hecho Petrominerales. Estas son buenas noticias para el Perú. Cuando se encuentra petróleo y se saca ese petróleo respetando las normas del medio ambiente y evidentemente también de los pueblos indígenas, que son normalmente las comunidades cercanas o aledañas, eso es una buena noticia para el país. Entonces yo lo único que digo, ahora que ya hemos presentado el libro y ahora que estas pequeñas escaramuzas iniciales ¿Pero le han hecho caso al libro? Bueno, recién empezamos. El libro, en primer lugar hay que leerlo, Jaime, y en segundo lugar hay que ejecutarlo. Y ese para mí es mi plan de trabajo de este año. O sea, mi plan de trabajo es visitar no solamente a los ministros, a los directores, a los congresistas, a todas las personas que tengan que ver con convertir estas propuestas en realidad. Tienen que convertir el libro en un PowerPoint, porque ahora si no hay PowerPoint nadie lee. Ya tengo un PowerPoint. Ya tiene. Pero además, para presentárselo al ministro, a los viceministros, pero además necesitamos que alguien se compre este pleito en el Poder Ejecutivo. Que alguien se compre esta bandera en el Poder Ejecutivo, que diga, esto es importante para el Perú, ¿no? Podrá ser el presidente de la República, podrá ser el primer ministro, podrá ser el ministro de Energía, pero uno de ellos tiene que asumir el liderazgo de que el sector hidrocarburos se convierta otra vez, como fue, en un sector preponderante en el Perú. Ya está la propuesta, obviamente es solamente una propuesta, ¿no es cierto? Puede ser perfectible, puede haber alguien que considere que algo que se dijo ahí no está perfecto. Ha sido hecha con el ánimo y la buena voluntad de contribuir con el país. Y nada escondido, todo se ha hecho... Ante una propuesta como esa tiene que haber una respuesta, porque no tiene que haber, digamos, si alguien se toma el trabajo de hacer una propuesta, lo mínimo que puede hacer el Estado es revisarla. Tú sabes que yo soy una persona tenaz, hemos trabajado en silencio y con mucha disciplina este año, y este año ya tenemos esta agenda pública ahora, y yo estoy segura que... Yo no he encontrado a nadie en el Estado que me diga que esto no es bueno para el Perú, a nadie. No, eso, nadie, pero es imposible. O sea, todo el mundo está comprometido. Nunca se lo van a decir. Eso no, pero bueno, ya estamos... por lo pronto... No dicen no, tampoco dicen sí. Pero por lo pronto, Jaime, por lo pronto este año, por primera vez en 18 años, se va a revertir, hay un punto de inflexión. Este año va a crecer la producción petrolera. No es mucho. El ministro anterior, Merino, dijo 10%. Nosotros quisiéramos que fuera mucho más, pero por lo menos ya deja de caer, empieza a crecer, y ahora necesitamos que crezca más y más rápido. Si esto se simplificara la inversión y todo lo más, que es lo que hay que hacer además en todos los sectores, ¿no? Ahora estábamos viendo ayer el tema de la formalización de los pequeños mineros, los mineros artesanales, según Rafael Belaunde, pero lo que hay que hacer simple y llanamente es simplificar de manera radical todos esos trámites y esos pasos que hacen inviable la formalización. Vamos a estar enfrentados toda la vida a los pequeños mineros. Mi amigo Norman Loaiza del Banco Mundial
acaba de decir hace poco que el 60% de la economía del Perú todavía es informal, ¿no? Sí, pues. Entonces, si queremos ser, y somos un país en serio, tenemos que llevar adelante la que es la formalización de la economía en todos sus aspectos. Este es uno de ellos. Bueno, afortunadamente en el petróleo todo es formal, ¿no? En el petróleo no es tan formal que no se puede hacer nada. ¿Ah? ¿No? Por la dimensión sí, de... pues es tan formal que no se puede hacer nada. Estamos llenos de... Es decir, hay que hacer, no sé, pues una poda radical de los trámites, ¿no? Hay que hacer una reingeniería estructural, y eso es lo que este libro plantea, ¿no? Entonces yo he venido para decirlo públicamente, digamos, para señalar también la realidad sobre este tema de los estudios de impacto ambiental que nadie quiere de ninguna manera evitar, ¿no? Y para anunciar que este año vamos a trabajar tenazmente en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos para convertir todas estas propuestas en realidad, ¿no? Bien, estoy segura que con los funcionarios que nos van a apoyar, yo sí estoy segura, mire. Muy bien, pues, ¿qué tal fe? Beatriz Merino, muchas gracias. A ti, Jaime, gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Enrique Gersi para hablar del fútbol, por qué explica la violencia en las barras y qué cambios hay que introducir en la industria del fútbol para desaparecer la violencia y generar buen fútbol. Regresamos.